radio es la mitad de esa longitud, ¿sí? O la podemos definir también como la longitud entre el centro y cualquier punto de la circunferencia. En cualquiera de los dos casos, eso va a ser la mitad del diámetro. Según el libro que usemos, las ecuaciones de área y de perímetro quedan definidas en función del radio o el diámetro, es indiferente. Lo importante para ustedes es recordar la relación que acabamos de decir, que el diámetro es 2 veces el radio. Nosotros recién dijimos el radio es la mitad, pero sería lo mismo. El área se calcula como radio al cuadrado. Radio cuadrado, perfecto. Y el perímetro, 2pi por radio. pi por radio. Acá la ecuación que damos para el triángulo, que sería la última figura, no importa qué tipo de triángulo es, si es rectángulo, isósceles, equilátero, en cualquiera de los casos se van a cumplir. Tengo que agregar una longitud adicional, acá como pasó con el círculo, que es la altura del triángulo. La altura siempre es del punto más alto que tiene el triángulo hacia la base. Pero es una longitud de esta forma, perpendicular. O sea, se forma un ángulo acá de 90. Altura y toda la base la vamos a llamar B. El área se calcula base por altura por E2 y el perímetro, ¿cómo será? La base La suma de los lados. Bien, más el lado yo acá 1 para más el lado 2. llamar así, con letra diferente. A este lado lo bautizo como C y el otro como D. Bueno, si ustedes hacen este pequeño resumen de fórmula, nos tendría que alcanzar para hacer todos los ejercicios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo aplicarlo. Lo primero sería en esta unidad identificar qué tipo de figura es para poder usar las ecuaciones que corresponden. En este caso me dice que es un rectángulo. Entonces yo me voy a copiar de la pantalla anterior el dibujito del rectángulo. Siempre que sea una figura, o sea en 2 dimensiones que yo la puedo dibujar en la hoja, vamos a involucrar, o casi en todo el ejercicio, el área y el perímetro. En este caso en especial, ¿tengo algún dato para reemplazar en esas ecuaciones? Sí, el área y la base, podríamos decir. Bien. Así como se me ocurrió dibujarlo a mí en la pantalla, está bien que me digan que yo puedo reemplazar acá la base. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que el rectángulo tiene 7 decímetros de largo. ¿Sí? Entonces, el largo en este caso sería la base, no la altura, porque la altura es más cortita. La altura no la conozco, pero me da un dato adicional que es el área, acá arriba. Entonces acá yo puedo poner que el área, la altura que no la tengo, por 7 decímetros. Pero como el área me dice que son 42, yo puedo pasar el 7 dividiendo y ya despejé la altura. Si ustedes ven que todos los datos del problema están en unidades coherentes, o sea, en el mismo sistema de unidades, lo podrían obviar, como veníamos haciendo, y después al final lo escriben. Yo acá a propósito lo dejé para mostrarle que cuando lo escriben, si lo quieren escribir en todo el desarrollo, las unidades se van a simplificar. Yo voy a pasar el 7 decímetro dividiendo. Está dividiendo con unidad y todo, entonces simplifica el decímetro de abajo con un decímetro de arriba
la respuesta queda en decímetro, lo cual está bien, y el cálculo, 42 sobre 7, da 6. Sí. Bien, ¿y eso será la respuesta a este ejercicio? No. Profe, tengo una duda. Que sería Decime. por qué se tachó el diámetro al cuadrado. No, decímetro, es una unidad de longitud. Decímetro al cuadrado. Centímetro. Porque solamente tachamos el cuadrado. Porque arriba que diga decímetro cuadrado quiere decir que vos tenés 2 decímetros. Y uno de esos 2 los tacho con el de abajo. Ok, gracias. Por eso taché el 2 de arriba. Disculpe, profe, eso sería el cálculo del área, ¿no? No, esta es la longitud, la altura. Ahora ya tenemos la altura y tenemos la base. Tenemos que poner P, 2, la altura por 2 y la base, ¿no? Claro, pues fíjense que el problema le da los datos cruzados. Le da el área y les pide perímetro. ¿Para qué me da el área? Para que calcule la altura y ahora la reemplace en esta ecuación de perímetro. Para eso me lo da. Entonces vengo y escribo 2 por la altura, que son 6 decímetros, más 2 por la base que ya teníamos, que son 7 decímetros. Pero sin hacer este paso adicional del área, yo no podía calcular el perímetro de una, porque no tenía la altura. ¿26 puede ser? Sí, sí. Esa sería la respuesta al ejercicio. Esto. 26 decímetros. Bueno, y acá empiezan a aparecer la figura que yo llamo compleja. El rombo lo podríamos imaginar como una especie de cuadrado invertido, de esta manera. Y las diagonales siempre son las líneas, así como está dibujado, la línea vertical y horizontal que conecta los vértices opuestos. Entonces yo acá tendría una diagonal y acá escribimos la otra. Generalmente lo que es la diagonal mayor se escribe con la letra D mayúscula y la D minúscula la dejamos para la diagonal menor, para indicar que una es la más extensa y otra la más corta. Ahora la pregunta es, yo no tengo una ecuación de un rombo para resolver. ¿En qué figura simple podría recortar ese rombo para hacer los cálculos? Cuadrada. En un cuadrado. No, Triángulo. algo más simple. Un triángulo. Rectángulo. Un triángulo. En dos triángulos. Claro, y además esos triángulos tienen la característica de rectángulo. Yo lo voy a pintar. Me voy a quedar solamente, por ejemplo, con este. Todas las figuras que nosotros vemos, a menos que el ejercicio haga lo contrario, siempre son figuras regulares. Quiere decir que todos los lados van a ser iguales. En este caso, si a esta hipotenusa, o a este lado del rombo lo llamo L, del otro lado tengo el mismo, y acá abajo también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que analizando un solo triángulo rectángulo, estoy analizando los otros, porque son todos iguales. Si yo calculara el área, que está pintada acá en amarillo, es la de un triángulo rectángulo. ¿Qué tendría que hacer después para calcular, por ejemplo, el área de todo el rombo? Por 4. Multiplicar por 4. Multiplicar por 4, exactamente. Ahora, profesor, esto es porque es un rombo y no un romboide, ¿no? Claro, nosotros vamos a ver siempre el rombo, que sería la figura regular. El romboide ya no sería El regular. romboide es irregular. Exactamente. Bueno, la hipotenusa de este triángulo que yo voy a analizar se llama L, pero la altura, que estoy marcando acá en rojo, ¿cuánto valdrá? ¿O cómo la podré relacionar con la figura original, que era el rombo? 5. ¿Y por qué La 5? diagonal mayor. Claro. Porque es la Sería mitad de la así. diagonal. D sobre 2.
Está bien que sea 5, ¿sí? Yo le puse D sobre 2 para ser más general y que lo apliquen a cualquier ejercicio. Y acá, la horizontal, que la voy a llamar base, con B larga, sería la D minúscula sobre 2. Bueno, ¿qué dato puedo agregar acá? Puedo venir, lo puedo copiar de vuelta y decir que el que está en rojo vale directamente 5, como dijeron ustedes. Si recuerdo bien, del cuatrimestre pasado, creo que este ejercicio está mal enunciado y acá tiene que decir menor en vez de mayor. Pero ahora nos vamos a dar cuenta cuando lo resolvamos. ¿Y qué unidad tendrá ese 5? Metros. Metros, ¿sí? Y acá está lo que yo digo que tienen que verificar que sea coherente si quieren trabajar sin unidades en el desarrollo. El mismo sistema de unidades sería esto. Yo tengo metros cuadrados y acá tengo metros. Estaría bien. Ahora, si uno de los dos está en centímetros, tendría que hacer un pasaje de unidades. Y me da un dato más el ejercicio, el área. Pero el área de qué figura me está dando. Del rombo total. De rombo total, exacto. Entonces estaría que 25, ¿no? Claro. Es un cuarto ¿Cómo por lo el área total. justifican? Es un cuarto. En el examen lo pueden justificar así, que el área del rombo es 4 veces el área del triángulo. Y acá despejo. ¿Y qué podré hacer ahora con ese 25 metros cuadrados? Calcular B. Bien. En este triángulo que tengo acá. La ecuación del área para el triángulo, ¿cómo era que yo la escribí en la primera pantalla? Base por altura sobre 2. Acá puedo reemplazar. El área 25, la base no la tengo, la altura vale 5 y esto dividido 2. ¿Qué podemos hacer acá? Y paso el 2 multiplicando, por ejemplo, me da 50. Y paso el 5 dividiendo Da 10. y me queda 10. Perfecto. Y yo no puse unidades, pero ese 10 tiene unidad de metro, que es lo que proviene de el 5. ¿Y terminará ahí el ejercicio? ¿Eso es lo que me pide? No. No, porque pide la No, diagonal esta- menor completa. Bien, esta es la base, pero del triángulo. ¿Qué puedo hacer para calcular la diagonal menor? Base por 2. Claro, despejo de acá arriba, ¿no? Pero que está en verde. Digo, la diagonal menor es 2 veces el valor de la base. O sea, 2 por 10. Queda 20 menos. Da 20 metros. Esta sí, es la diagonal menor. Bueno, me acordaba bien entonces. Porque fíjense que acá la diagonal mayor mide menos que la menor. Es porque está mal el enunciado. El trapecio, ¿se acuerdan cómo era la forma de esa figura? Sí, ¿no son los 4 lados diferentes? Bueno, pero acá como nosotros también
trabajamos con figuras regulares, Bueno, dos van a lados ser paralelos. uno menor que el otro. Sí. Y se llama trapecio isósceles, como el triángulo, porque las dos piernas, estas, tendrían la misma longitud. Acá cuando habla de base menor y mayor, si lo habla el ejercicio, es también por la longitud. En este caso la base menor sería arriba, que la puedo llamar B minúscula, y abajo la voy a llamar B mayúscula. ¿El ejercicio me da alguno de esos dos datos? ¿La B chiquita, la B grande? La mayor. La base mayor. Acá, la base mayor me dice que son 8 decímetros. La menor no me la da, al contrario, me pide que calcule, y me está dando la altura. Bueno, la altura ustedes la van a marcar como una línea adicional de referencia, igual que en el triángulo. Buscan el punto más alto, que puede ser cualquiera de los dos lados, y trazan una perpendicular hacia la base. Eso que está ahí es la altura. 3 decímetros. Bueno, yo lo voy a trazar acá también, para mostrarles algo. El ejercicio, otra vez, me da como el anterior. Me dice, el área de toda la figura es 21 decímetros cuadrados. Ahora, yo la voy a recortar en figura simple. ¿Qué figura simple podría generar con este trapecio? Un rectángulo. Cuadrado y un... Ah, no, un rectángulo y triángulo. Un rectángulo y dos triángulos. Bien. Los dos triángulos, izquierda y derecha, porque es una figura regular, porque es un trapecio isósceles, son iguales. Yo analizo uno y eso vale para los dos. Y lo que está en el medio, tal vez es un cuadrado, pero nosotros siempre en un principio lo vamos a llamar rectángulo. Después los cálculos nos van a decir si realmente es un cuadrado o no. En este ejercicio en especial, por la información que tenemos, ya nos damos cuenta si es un cuadrado o un rectángulo. ¿Eso lo ven? ¿En qué parte? Un rectángulo, que tiene 3 de altura y 8 de base. Claro, porque el ejercicio ya me da la altura y la base. Ahora, ¿esta base es solamente el pedacito del rectángulo o es todo? El pedacito, o sea, Es es todo, todo. ¿no? Es todo y hay que sacar, hay que restar, ¿no? Claro, hay que restar los laterales. Si los laterales cuando los resto justo me deja 3, igual que la altura, termina siendo un cuadrado. Bueno, podemos comenzar por el triángulo, no nos queda otro. Voy a agarrar este. ¿Qué puedo pintar acá? La altura, que ya la tengo. Y como el ejercicio me da el dato del área, ¿qué me servirá del triángulo? ¿La hipotenusa o la base? Me sirve la base. ¿Por qué la base? Porque la formulita del área para el triángulo es base por altura sobre 2. Acá la hipotenusa no está involucrada. Pero yo no conozco esa base. ¿Cómo le voy a llamar? X. Al escribir X en este triángulo, yo ahora puedo venir a la figura del medio y llamarla de otra forma. A esta parte de acá. ¿8 menos x al cuadrado? Y 8 menos 2x. Ahí está, 8 menos 2x. Yo acá lo marco, porque al 8 le resto este pedacito azul de la derecha y el mismo pedacito azul de la izquierda. Entonces serían 2x. Y la altura la tengo. Es el 3 que está en rojo.
¿Y qué tendré que hacer ahora? Calcular la base del triángulo. ¿Cómo hago eso? Despejás X para obtener el valor de la base del triángulo y después haces base por altura dividido 2. Bien, siempre relaciono, para cualquier ejercicio, ¿no? Los datos que me da con la incógnita. Yo quiero saber esa base verde y el dato que me da el ejercicio, además de la altura y la base completa de toda la figura, es acá, el área. Entonces yo tengo que pensar qué relación hay entre el área de la figura, que es un trapecio, y de las figuras recortadas. La relación es que es el área del rectángulo más 2 veces el área de un triángulo. Y puedo reemplazar acá. Quedó medio feo, pero van a ver que podemos despejar. El área del trapecio es 21, ¿sí? Yo ya volé lo que es la unidad para que sea un poquito más fácil. ¿Por qué me arriesgué a eso? Porque veo que está todo en el mismo sistema de unidad. Está todo en decímetro. El área del rectángulo es base por altura directamente. O sea que puedo venir acá y poner la base 8 menos 2x por la altura que vale 3. Y ahora sumo 2 veces el área del triángulo. Y el triángulo era la base, que es x, por la altura, que es 3 sobre 2. Entonces me quedó una ecuación con una sola incógnita, que es la x. Lo puedo despejar. ¿Y cómo hago para despejar eso? Primero distributiva. Aplico distributiva con el 3, perfecto, y algo más, algo que se puede simplificar. El 2 con el 2. Acá, estos dos los puedo tachar. Entonces me queda 21. Cuando aplico distributiva, 8 por 3, 24. Menos 2x por 3 sería menos 6x. Y más las 3x que me quedan atrás. Si paso el 24 restando, me queda menos 3. Y a la derecha, menos 6x más 3 también, menos 3x. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x? 1. 1. Si le quiero colocar la unidad, sería decímetro, como están los datos. Y ahora con ese 1, ¿cómo obtengo la base menor? 8x, no, 8 menos 2x. Reemplazo x por el valor. Yo acá no lo copié, pero esta sería la b menor. Porque la base del rectángulo, cualquiera de las dos, la de arriba o la de abajo, coincide con la base menor acá de toda la figura. Sería 8 menos 2 por 1. Decímetros. Una pregunta. Sí, ahí voy. Si yo usaba la fórmula de área de un trapecio, ¿no puedes sacar más rápido el resultado? Sí, pero la idea no sería no recordar la fórmula de todas las figuras. Pues Ok, imagínate que es cuando en la carrera, si tienen que recordar todas las fórmulas, van a tener un super libro con todo. No sería la idea, siempre sería la idea de descomponer en figuras simples y resolver con eso.
En esta parte, en la nivelación, lo tienen que aprender así como en la pantalla, porque la idea sería que aprendan a relacionar las figuras simples que componen la figura compuesta. La realidad que después en la carrera, si tiene una figura que es muy repetitiva, en la materia o en su laburo, ahí sí pueden aplicar la ecuación. Pero acá lo tendrían que hacer así. Porque depende después quién corrija, puede ser que se lo pongan mal, ¿sí? Ah, ok, o sea, si yo utilizaría para resolverlo la fórmula de área del trapecio, capaz que está mal. A ver, no va a dar mal el resultado, pero no me van a tomar correcto el ejercicio. Claro, porque la idea sería que relacionen lo que está en pantalla ahora. Dale. Después, más adelante, sí le van a dar libertad de resolverlo como ustedes consideren correcto. Ok, gracias. No. Bueno, la corona circular es como si fuera un anillo, ¿sí? Son dos círculos que comparten el mismo centro. La parte de la corona circular solamente es la parte intermedia, nada más. El ejercicio me dice que tengo la corona circular y habla de dos radios, el mayor y el menor. Habla de las longitudes. Este que estoy marcando acá en rojo sería el R mayor, que lo voy a llamar con R mayúscula. Y el otro que lo puedo colocar en verde es el radio menor, lo llamo con R minúscula. No me equivoco, este es el ejercicio que tienen que entregar de la actividad, entonces lo que vamos a escribir nosotros es la ecuación para que ustedes después lo puedan terminar de resolver. La pregunta es, ¿qué puedo hacer entre esos dos círculos y la ecuación que vimos en la primera pantalla, el área, para calcular el área de la corona, o sea, el solo de lo que está pintado? Sería el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Claro, exactamente. A esta área que está pintada, por ejemplo, la puedo llamar así, A nomás. Y después acá en la ecuación digo que esa área que estoy buscando es A1 menos área 2. Por lo que dijo el compañero recién, si buscan en Google y le preguntan área de corona circular, le va a aparecer la ecuación que yo les voy a dejar ahora. Pero la idea sería que ustedes piensen de dónde viene eso. El área 1 que yo pongo acá, la que está primero, ¿cuál será? ¿La que tiene el radio rojo o la que tiene el radio verde? Radio rojo. ¿Y por qué será esa? ¿Qué pasa si los doy vuelta? Quedaría negativa el área. Quedaría negativa, ¿sí? Y el área, así como la longitud, son positivas. La ecuación del área que vimos nosotros en la primera pantalla es con el radio. Entonces sería pi por el radio mayor dividido, no, perdón, al cuadrado. Bueno, menos el área que está en verde, que sería pi por el radio menor al cuadrado. La formulita que van a encontrar en internet, bueno, el muchacho saca factor común, el pi, y le queda pi, y entre paréntesis, radio mayor al cuadrado menos radio menor. Pero proviene de este análisis, esa ecuación. Bueno, esto se lo dejo para terminar. Bueno, me dice que tengo un triángulo equilátero y aparece la palabra inscripto. Y acá tengo dos condiciones para analizar. Cuando una figura está inscripta y la otra condición es cuando está circunscripta. ¿Saben la diferencia? No. Inscripto que está dentro del círculo, ¿no? Bien, cuando dice inscripto está dentro y cuando dice circunscripto afuera. O sea, básicamente hay un triángulo equilátero dentro de una circunferencia de radio de 6 centímetros.
Claro, ahora, no siempre estas palabras hacen referencia a la circunferencia. Esto hace referencia a la primera figura con respecto a la segunda. Imagínense que el enunciado hubiera dicho un círculo inscripto en un cuadrado. Entonces ahí está diciendo que el círculo está dentro del cuadrado. El sinónimo sería lo que estoy poniendo en pantalla. Adentro y afuera. Que diga inscripto no quiere decir que siempre la figura va a estar dentro del círculo. Puede ser que el círculo esté adentro y también se dice inscripto. Pero se tiene que nombrar primero el círculo. Díganme si no se entiende y lo dibujamos. No hay drama. Este es el que yo tengo. ¿Sí? Es un triángulo inscripto en la circunferencia. Es el mismo, ¿no? Sí. Sería así. El segundo, en este caso, sería el triángulo circunscripto en la circunferencia, o también se podría nombrar como la circunferencia inscripta en el triángulo. Eso es lo que le quería aclarar. Bueno, si vamos a este ejercicio en especial, que es el primero, el de la izquierda, ¿qué dato les puedo agregar yo a ese dibujo? Que la circunferencia tiene el radio de 6 centímetros. Bien, ahora cuando las figuras se complican, los datos yo lo tengo que poner a mi conveniencia. Si yo ese radio que me da el ejercicio, que va en el centro, lo coloco acá, no me serviría mucho. Pero si yo lo arrastro hasta este punto, ahora va a ser de mayor utilidad. Y acá voy a hacer lo mismo. Por ejemplo, lo coloco acá. Y lo podría llevar hacia arriba, de esta forma. ¿Qué será que hago eso? ¿De qué me servirá? ¿Qué se forma con ese radio y el triángulo? Varios triángulos más. El diámetro. No, diámetro no. El radio, al cortar en esos 3 puntos, me genera otros triángulos más chiquitos. Y como el triángulo es equilátero, o sea, es regular, tiene los 3 lados iguales, ese que yo pinté en amarillo es el mismo que el de la izquierda y que abajo. Entonces yo lo podría extraer. Solo que lo voy a copiar así. O pinto el de abajo, así no hay confusión, así. Voy a extraer ese. Los lados, los laterales, los dos son el radio. Y yo eso lo tengo, porque sé que el radio vale 6 centímetros. Y la base es la longitud de cualquiera de los 3 lados del triángulo más grande. Esto vale L, por ejemplo. La L que está acá es la misma que está acá y que está acá. Ahora, yo tengo que buscar un camino que me lleve a calcular lo que me pide el ejercicio, que es el área del triángulo, con el dato de la circunferencia, que es el radio. Bueno, ese camino yo ya lo pude marcar con este dibujito. ¿Qué 2R. necesito saber? Sí, decime. No, disculpe, dije si sería 2R en la parte de abajo. La suma de los dos radios.
Bien, esos R yo puedo venir acá y decir que son igual a 6. Yo lo que quiero saber es el área de todo el triángulo grande. Pero si yo conozco el área de uno, del que está pintado acá amarillo, después lo multiplico por 3 y obtengo todo el área. Ahora, ¿cómo calculo el área de este triángulo que está acá? Del que está en rojo. Puede ser, no puede aplicar SOHCAHTOA si no es rectángulo, ¿no? Teorema de Pitágoras. Claro, Pitágoras o SOHCAHTOA, que son las razones trigonométricas, lo puedo aplicar si es rectángulo. Tengo que pensar qué hacerle a ese triángulo para que se transforme en uno rectángulo. Dividirlo a la mitad. Cruzar un vértice por el medio. Bien, entonces voy a agregar otra línea que es esta. Ahora, ojo, esta línea que está en azul, acá, no es el radio. Sería este pedacito que está acá. Es la altura del triángulo. Es la altura del triángulo solamente, ¿sí? La puedo llamar A. Y tengo un dato más. La suma de los tres ángulos, de los tres triángulos que yo estoy marcando acá, en el dibujo original, es una vuelta completa. Entonces serían 360 grados. Como el triángulo grande es un triángulo equilátero, si una vuelta completa es 360, cada uno de los tres triángulos, ¿qué ángulo tiene? 120. 120. ¿Qué hicimos? 360 dividido 3. Si llego a tener otra figura más adelante que me hace dividir el ángulo, por ejemplo, en 6 triángulos iguales, lo dividen por 6. Si es en 5, lo dividen por 5. Siempre el mismo procedimiento. Ese es el dato que yo voy a agregar acá. Este ángulo de acá es 120 grados. Ahora, acá, en este triángulo que yo extraje, no voy a usar el 120. Voy a usar solamente la mitad. Acá. Para cualquiera de los dos, ¿no? El de la izquierda o el de la derecha. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con un ángulo, con un triángulo rectángulo nomás. Voy a usar 60. Al tener un ángulo, y cualquiera de los tres lados del triángulo rectángulo, en este caso la hipotenusa que es R, yo puedo usar SOHCAHTOA y ya puedo despejar lo que necesito. Y después todo lo que me dé ahí lo multiplico por 2, ¿no? Por ejemplo, si yo calculo ahora el área solamente de un triángulo rectángulo, al multiplicarlo por 2 obtengo la de este triángulo que está pintado acá en amarillo. Y al multiplicarlo después por 3, por ejemplo, obtendría la de todo el triángulo. Hay un camino después. Profe. Sí. Profe, si ahí sabes el área del triángulo, o sea, la fórmula del área de cualquier triángulo, ¿también puedes hacerlo? ¿O es lo mismo como que dijo un chico antes? Lo que yo puedo hacer, si ahora con esta formulita calculamos el área de este triángulo rectángulo, después lo multiplicamos por 6 y ya obtenemos el área total. No, digo, pero si sabes Porque la ese de... triángulo... ¿O cuál me decías? Viste que hay una fórmula que es tipo lado por el sin del ángulo. Bueno, pero eso no lo podemos aplicar acá. Es lo mismo no lo puedo que el usar acá. compañero hace 2 Ok. pantallas atrás. Ahora acá lo tienen que descomponer.
Gracias, igual. Yo voy a copiar los datos en este triángulo rectángulo. Tengo la hipotenusa, que es 6. La altura, no la tengo, la llamo A. Y la base, ¿cuánto vale? 1/2 de L. Bien, o L sobre 2, ¿sí? Cualquiera de las dos expresiones. Y tengo el ángulo, acá arriba. Este ángulo lo conozco. ¿Qué puedo usar? Seno, coseno, tangente. Seno. Aplico seno. Entonces digo, el seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que sería la B, dividido la hipotenusa. Si paso el 6 multiplicando, ya puedo calcular cuánto vale B. Sería 6 por el seno de 60 grados. Verifiquen que la calculadora esté en DEG, ¿no? Que trabaje con grados. Tiene que aparecer la letra D. $5,19. Y la unidad sería centímetro en este caso. Bueno, al lado voy a hacer lo mismo, pero con el coseno ahora. Digo, el coseno de 60 tiene que ser el cateto adyacente, o sea, la A, dividido la hipotenusa, que es 6. Lo paso multiplicando. Y con esto obtenemos A. Les tendría que dar 3 centímetros. Sí, dio 3. Perfecto. Con esos dos datos voy a decir el área, pero del triángulo rectángulo. Voy a calcular. Le quedó en blanco. Y la base, que vale 5,19, por la altura, que vale 3, dividido 2. $7,78. ¿Qué unidad tendrá esto? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Perfecto. Bueno, a partir de acá tienen dos caminos. Uno, decir, ahora calculo el área de este triángulo amarillo y después lo multiplico por 3. O directamente digo, este triángulo rectángulo que está acá es igual a los otros 5 que aparecen acá adentro. ¿Dónde aparecerían? Y yo tendría que hacer una línea así, perpendicular a cada uno. Y ahí tengo 6. Perdón, profe. ¿Por qué centímetros cuadrados dio el área del rectángulo? Me perdí ahí. Porque el 5,19 tiene unidad de centímetro y el 3 también. Entonces, así como ¿Y por qué multiplicas es área? 3, haces centímetro por centímetro, te queda centímetro cuadrado. Y como dice el compañero, como es área, tiene que darte en esa unidad. Si copiamos las unidades en los cálculos. Vale, gracias. No, de nada. Entonces yo acá lo que voy a decir directamente es que el área del triángulo equilátero es igual a 6 veces el área del triángulo rectángulo. Entonces 6 por 7,78. En el examen, todas esas fórmulas que vos las especificás, ¿hay que hacerlo también? Claro, por lo menos en el examen. Si ustedes la tienen clara, en el cuadernillo
lo obvian, lo saltean. En el examen sí, porque tenemos que saber de dónde proviene. 46,68. Bien, centímetros cuadrados. Bueno, esta es la respuesta al ejercicio. Este ya lo hicimos, se la copiado mal. Acá. Tenemos un subgrupo de las figuras que se llaman polígonos, ¿sí? Que es la unión de diferentes líneas. Y aparecen figuras regulares como el cuadrado, que tiene todos los lados iguales, el pentágono, que tiene 5 por el prefijo penta, el hexágono, como ven que está en pantalla, que tiene 6, y así siguen con esos prefijos, y todos los lados van a ser iguales. Como es un hexágono, dije tiene 6 lados iguales, y justo yo acá en la pantalla lo tengo, para dibujar, que sería este. ¿Qué tendré que dibujarle a este hexágono para cumplir lo que dice el ejercicio? Un círculo por afuera y uno por adentro. Bien, perfecto. El círculo que está por dentro, ¿cómo lo llama el enunciado? ¿Inscripto o circunscripto? Inscripto. Inscripto, porque está adentro. A ver si puedo hacer que más o menos coincida. Y el que está por fuera es el circunscripto. Bueno, ahí lo tenemos. El dato que yo tengo es uno de los lados. Como son todos iguales, puede ser cualquiera. Por ejemplo, este. Este es él. Y me dice que son 4 centímetros. Hay un procedimiento que ya hicimos en la otra pantalla para poder relacionar alguna de las dos circunferencias con ese dato de L. ¿Qué le tendré que dibujar a las circunferencias? El radio. El radio. El radio, ¿sí? Bueno, le voy a dibujar, por ejemplo, el radio que está en rojo, que sería el mayor. ¿Qué se forma ahí? Un triángulo. Y ahora ustedes van a pensar, ¿cuántos radios puedo dibujar? O una pregunta más sencilla, ¿cuántos triángulos se forman al empezar a dibujar radios hacia todos los vértices del hexágono? 6. 6. Entonces, el ángulo interno, yo también lo puedo sacar acá. Porque si dibujo a todos los triángulos, es una vuelta completa. Y ese, solo, 60 grados. 60 grados. ¿Qué hicimos? El 360, la vuelta completa, dividido 6. Entonces yo me puedo traer ese triángulo rectángulo, donde la base, dibujado así, de esta forma, sería el lado que vale 4 y el ángulo superior que vale 60 grados. Podría partirlo al medio, por ejemplo, como hicimos en la pantalla anterior.
generar un triángulo rectángulo y calcular lo que me falta. ¿Qué me falta a mí? Estos dos lados, que son iguales porque es el radio de la circunferencia. Entonces, en un principio ya podríamos decir que una característica del triángulo puede ser que sea isósceles, porque tiene esos dos lados iguales. ¿Por qué digo puede ser? Porque tal vez puede pasar además que sean iguales a la base, entonces ahí ya sería también equilátero. Pero mínimo tiene que ser isósceles, porque esas dos longitudes en rojo son iguales, valen la R. Que como es la circunferencia más grande, lo llamo así, R mayúscula. Bueno, entonces acá, generando un triángulo rectángulo, dibujando la altura de este triángulo, ya puedo sacar el radio mayor. ¿Qué dato me faltaría calcular para calcular lo que pide el ejercicio? Que sería el área de la corona. El radio menor. El radio menor. ¿Sí? Bueno, yo acá le escribo ya lo que tienen que hacer para sacar esa parte. Y podríamos decir que la altura de ese triángulo es igual al radio menor. Exactamente. Ahora yo se lo voy a dibujar en otro triángulo. Dibujando la altura de este triángulo lo transformamos en rectángulo y calculamos el radio mayor, que sería R. La altura de este triángulo coincide en radio menor, que lo llamamos R minúsculo. Bueno, este está en azul y este de acá arriba está en rojo. Si yo esquematizo otro triángulo con esos radios en rojo, por ejemplo acá abajo, y calculo la altura solamente del triángulo, sería este pedacito. Que es la misma altura que usamos recién, que voy a marcar ahora acá, para transformarlo en rectángulo. Entonces, ese sería el paso que nos falta solamente. Esta es mi altura. ¿Se entiende lo que les queda para hacer? Hay que sacar la hipotenusa de ese triángulo, ¿no? Claro, con las razones trigonométricas, o sea, con el SOHCAHTOA que hicimos en la pantalla anterior. Y además vas a poder sacar la altura del triángulo, la A. ¿Por qué? Porque vos conocés acá en el triángulo rectángulo un dato. Si toda esta longitud en verde vale 4, la del triángulo rectángulo, que es la mitad de ese triángulo grande, vale 2. Entonces, Una con vez que tengan los... la altura del triángulo se consigue el radio del círculo menor. Sí. Y una vez que tengan los dos círculos, con los dos radios, ¿cuál es el último paso? Es el paso 3. Calcular el área de los dos círculos y restar el área de la mayor con la del área de la menor. Claro, con la ecuación que yo le había dejado, que era pi por radio mayor al cuadrado menos pi por radio menor al cuadrado. Esta es la parte de figura, ¿sí? Ahora les voy a compartir la parte de cuerpos, que ya sería en 3 dimensiones.
Dígame cuando se vea la pantalla. Ahí se ve. Bueno, la diferencia entre los cuerpos y la figura que veíamos recién es que los cuerpos ahora los tenemos en 3 dimensiones en la vida real, y el primero que aparece es un prisma. La característica que tiene un prisma con otros cuerpos en especial es que, podríamos decir, la tapa inferior y la tapa superior son exactamente iguales. No es, por ejemplo, como una pirámide que abajo puede ser cuadrada y después termina en punta. En este caso es la misma figura. ¿Qué tipo de base tiene este ejercicio? Bueno, me dice que acá la base es un rombo. Voy a tratar de esquematizarlo en 3 dimensiones, a ver si nos queda. Como especifica que es un prisma y es lo que vamos a ver nosotros, porque son figuras regulares o cuerpos regulares en este caso, siempre le va a quedar en casi todo el ejercicio que la misma figura ocupa las 2 bases. O sea que yo acá lo copio y lo trato de expandir en 3 dimensiones. Para calcular el área de estos cuerpos, seguimos aplicando lo mismo que en las otras pantallas. Nosotros vamos a descomponer el cuerpo, lo vamos a recortar, como que lo vamos a abrir como una caja, y sumamos el área de cada parte, de cada pared y de cada piso y techo, por ejemplo. Pero para el volumen, el prisma ya tiene una ecuación. No importa cuál sea la base que tenga acá, si es un círculo, un cuadrado, un hexágono, el volumen del prisma siempre se calcula igual, y esta ecuación sí la pueden tener, y es el área de la base multiplicada por la altura. En este caso, yo lo dibujé acostado, sería la longitud, pero es lo mismo. En ese prisma que hice en 3 dimensiones, ¿qué información le podré copiar yo al esquema? Las diagonales. Solo las diagonales. Entonces no lo voy a hacer sobre el mismo esquema, sino que yo voy como a ampliar la base, cualquiera de las dos porque son iguales, y voy a marcar las diagonales. Así como se me ocurrió dibujarlo, la vertical tiene que ser más grande que la horizontal. Esta va a ser D mayúscula y la otra D minúscula. Me pide que calcule el área y además el volumen. El área va a ser la suma de todas las figuras que conforman este cuerpo. Yo tengo un rombo en la parte inferior y superior, y a los costados, ¿qué figura tendré? Rectángulos. Rectángulos. Entonces, si calculo el área de un rectángulo, ¿cómo hago para calcular toda el área lateral? Por 4. Lo multiplicamos por 4, exactamente. Este ejercicio les falta un dato, que es el tema de la longitud o de la altura. No lo especifica. Con esta información que me da no me alcanza. O me tendría que dar el volumen o el área, sino para calcular la altura. Pero como lo está pidiendo, calcular área, calcular volumen, el dato que falta en realidad es el de la altura o longitud. Así que le vamos a agregar un valor cualquiera. Que por el momento ese valor acá en el rombo no me hace falta. ¿Qué voy a hacer del rombo? Lo voy a recortar. ¿Y qué voy a generar ahora? Un triángulo rectángulo. Por ejemplo este. ¿Cuánto vale la D mayúscula y cuánto vale la D minúscula? 18 la mayúscula y 12 la minúscula. Bien. 18 centímetros y acá 12 centímetros. Con esos datos, yo puedo venir acá al triángulo rectángulo y decir, esta base, que está acá, que la llamamos B larga, ¿cuánto mide? 6. 6.
la mitad de la diagonal menor. Y la altura vale 9. Sí. Exacto. La mitad de la mayor. ¿Y qué cálculo puedo hacer ahora para obtener ese valor de área? La hipotenusa. ¿Será necesario la hipotenusa? No, base por altura. Directamente base Dividido. por... dividido 2, porque es un triángulo. Entonces yo acá digo, el área del triángulo rectángulo es la base que vale 6 por la altura que vale 9, todo eso dividido 2. Como el 6 y el 9 tienen unidades de centímetro, cuando los multiplico, el resultado numérico es 27, pero centímetro por centímetro es centímetros cuadrados. Para acá abajo voy a decir, el área del rombo es igual a 4 veces el área del rectángulo. Del triángulo rectángulo. Eso me da 4 por 27. 108. Profe, disculpe, ahí sería, en vez de rectángulo, sería triángulo. Sí, sí, hago referencia a que es el triángulo rectángulo. Bueno, ese 108 que tengo ahí, ¿qué área es del cuerpo original? La base. La base. El área de la base. Entonces ahí ya tengo un dato. Área de la base igual a 108 centímetros cuadrados. ¿Qué voy a hacer ahora? Una vista lateral. A cualquiera de las 4 caras. Porque como el rombo es regular y los 4 laterales valen lo mismo, los rectángulos que se forman en cada una de las paredes laterales también son iguales. Y voy a pintar cualquiera. Creo que lo más fácil para pintar es esta parte que está ahí. Y lo extraigo. Lo puedo dibujar, por ejemplo, acá. Nos faltaba el dato de la longitud, que yo ahora puse que vale 20, pues ya puedo poner acá. Esta L vale 20 centímetros. Y además conozco cuánto vale la altura. Hay que calcular la altura. ¿Y a qué sería igual esta altura para poder calcularlo? A la hipotenusa del triángulo rectángulo del rombo. Bien. Entonces le pongo h de hipotenusa, por ejemplo, para que nos quede una referencia. O podría ser el valor de uno de los lados del rombo. De las diagonales, no. ¿Vos decís del 18 o el 12? Sí, yo mirándolo el dibujo, mirando la figura. No, porque en realidad las diagonales del rombo estarían acá. Una sería esta y la otra sería esta. Y lo que precisamos nosotros, en realidad, es esta parte de acá. Claro, por eso digo que sería la altura, podríamos decir que también podría ser la medida de uno de los lados del rombo. Ah, de los lados externos sí, no de las diagonales. Perfecto. Así que puedo marcar, por ejemplo, este de acá. Bueno, y ahí aplico el teorema de Pitágoras. Lo voy a hacer acá. Me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, el lado que estoy buscando, es la suma de los cuadrados de los catetos. Sería 9 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? Da 117. Bien, nos va a quedar con coma, ¿sí? Sí.
Lo paso la raíz de 117. Tres raíz cuadrada de 13 es el resultado. ¿Cómo raíz cuadrada de 13? 10,8. 10,8. Sí, más el resultado exacto sería 3 raíz cuadrada de 13, pero vamos a expresar como 10,8. Está bien, si no te había escuchado el 3 adelante. Sí, porque esas ahora las más nuevas te lo expresan en forma simbólica. Es como que lo factorizan al número y lo dejan más lindo. Pero si no tienen de esas, no pasa nada, lo ponen aquí como 10,8, está perfecto. Y con esto ya directamente acá voy a calcular el área del rectángulo. Esta área del rectángulo forma parte de lo que llama el ejercicio de área lateral, pero pasa que como tiene 4 laterales, por eso después habíamos dicho al principio que íbamos a multiplicar por 4. Esto es base por altura directamente, o sea que sería 20 por 10,8. $216. ¿Está bien? 216 centímetros cuadrados. Bueno, pero eso es la de un rectángulo. Si yo quiero sacar el área lateral, ahora voy a agarrar y multiplicarlo por 4. Por 216. ¿Cómo sabemos que el número que le asignamos a la altura está correcto? No, te falta ese dato, está mal el enunciado, por eso yo copié un dato acá para escribirlo y para desarrollarlo. Si es justo el que le toca en el examen, algo así, que les falta un dato, ustedes lo ponen. Falta un dato, considero tanto y hacen el desarrollo con eso. Bueno, dígame si no me equivoqué, si está bien lo que hice. No, acá es 64. Profesor, son centímetros cuadrados el área. Sí, perfecto. Y ahora con esto voy a responder. Sí, ¿me habían preguntado algo? Sí, ¿a qué se refiere con área del lateral? Área lateral sería el área de todo el contorno, o sea, de las 4 paredes. Yo para marcártelo tendría que pintarte todo, lo de cada, lo de arriba, la de abajo y lo de los costados. Ese es el área lateral. Yo acá marqué la de uno de los 4 laterales, pinté acá, en celeste. Área lateral, ya lo tengo acá, o sea que puedo poner una pantalla y dejarlo como respuesta. Este es uno de lo que me pide el ejercicio. Lo otro que me pide el ejercicio es el área total. Entonces, ¿qué operación tendré que hacer para calcular el área total? El área lateral El área, por 2, área base. lateral por 4 más el área del rombo por 2. Bien. El área lateral ya lo multiplicamos por 4 porque ya habíamos puesto área del rectángulo. Entonces, esto ya sería el que me dicen 4 por área lateral, porque es todo el lateral. El área de la base no, esta es la de una base, donde yo lo que voy a hacer es así, multiplicarla por 2. Y acá hay una salvedad, porque a veces viene con esa trampa el ejercicio. A veces le dice la caja no tiene tapa, ¿sí? Entonces ahí tiene una trampa. Cuando ustedes calculan el área, si el ejercicio especifica que no tiene una de las dos tapas, cuando calculan el área total, le suman una sola área de la base. Acá el ejercicio no dice nada en el enunciado.
Entonces tengo que sumar 2 veces el área de la base. Entonces el total va a ser el área lateral veces el área de una base. 864 más 2 por 108. $1080 centímetros cuadrados. Y me pide el volumen. Acá tengo la ecuación establecida para cualquier rombo. Perdón, para cualquier prisma. Entonces va a ser el área de la base, que ya la calculé, 108. Profesor, una pregunta. Sí. Se entiende que si se calcula el área de una base se expresa al cuadrado, centímetros cuadrados, pero en esa suma, si vendría a ser 864 centímetros cuadrados más 2 por 108 centímetros cuadrados. Ah, no, porque después queda suma, no dije nada, está bien. Me mareé yo solo. Profe, perdón, y si el ejercicio sería como dijo que tiene una base y no tiene tapa, la caja, ¿cómo sería la sumatoria? ¿Quedaría en centímetros cuánto? No, también en centímetros cuadrados, pero acá en vez de poner 2 por el área de una base, le suman Sí. solamente una base. Una base. Y 2160. Terminaría Tendría siendo 3 8. laterales, ¿no? No, 4. Imagínense que fuera como una cajita de cartón, pero que no tiene la tapa arriba. Sigue teniendo 4 laterales y una sola base abajo, nada más. No Sí. tendría una tapa. Sería y centímetros cuadrados. Seguiría siendo en centímetros cuadrados. Una pregunta. ¿Y si nos falta un dato, lo agregamos o a esa altura tenemos que averiguarla de alguna manera? No, acá lo agregan porque no hay forma. Ah, bueno. Falta, si no le tendrían que informar a usted del volumen o el área, pero no puede ser porque lo está pidiendo. Entonces todo nos lleva a pensar que lo que falta es la altura. $2160 total. Ok. ¿Y qué unidad tendrá esto? Centímetros Centímetros cúbicos. cúbicos. Centímetros cúbicos, perfecto. Por eso les copié acá, ¿no? Porque cuando multiplico centímetros cuadrados por centímetro, por propiedad de potencia, igual base, se suman los exponentes. Bueno, respuesta para el ejercicio: lateral, total y volumen. Después tenemos un cilindro que también va a ser regular, o sea que las dos bases o la tapa de arriba y la de abajo van a ser iguales. Es parecido a las ecuaciones que yo le voy a dar a la ecuación del prisma, pero no se considera un prisma porque no está formado por polígonos las bases. El polígono siempre se formaba con segmentos de líneas. Acá está formado por una circunferencia. Como el ejercicio habla de una altura del cilindro, voy a imaginar que el cilindro está en forma vertical. Ahora, si me hubiera dicho la longitud es tanto, lo podría pensar como vertical u horizontal. Sería lo mismo. Lo voy a tratar de hacer en 3 dimensiones. ¿Qué se va a cumplir siempre en el cilindro? Y acá sí vamos a dejar una ecuación preestablecida. Es que la base
tenga una o dos, siempre va a ser una circunferencia. Entonces el área de la base siempre se va a calcular de la misma manera. ¿Cómo será la ecuación del área de la base para el cilindro? Pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Y el área lateral tiene una deducción que nosotros no hacemos, solamente nos vamos a basar en la ecuación. Acá no es la de un lateral, es todo el lateral. Es como que yo agarro la tijera, recorto el cilindro, o si fuera la latita de coca, por ejemplo, y se calcula con la siguiente expresión. 2pi por el radio de la base por L, que sería la longitud o la altura. Entonces, si el ejercicio me pide el área total y no especifica si tiene una o dos tapas, ¿cómo será la ecuación? Área lateral más 2 por el área de la base. Exactamente. Entonces me termina quedando 2pi por R por L más 2 por pi por R cuadrado. Si ustedes lo buscan o en el cuadernillo, la fórmula le tiene que aparecer esa ecuación. Le pongo de dónde viene. Si el ejercicio le dice, bueno, tiene una sola tapa, acá en vez de poner un 2, lo borran y les queda así la ecuación. La unidad es la misma, y en este caso sería centímetros cuadrados. Lo que cambia solamente es ese 2. El volumen cumple la misma ecuación que nosotros teníamos en el prisma, por eso decía que se puede tratar de forma parecida a un prisma. ¿Se acuerdan lo que he escrito yo en la otra pantalla del volumen del prisma? El área de la base por la altura. Bien, acá se cumple lo mismo, es la área de una base por altura. Profesor, un cilindro no puede ser expresado como un prisma de infinitos lados de la base. Claro, bueno, ahí depende el libro que sigamos si lo quieren definir así. La diferencia es que yo no, en realidad no tengo un polígono, es un círculo. Si lo defino de esa manera, sí. ¿Y cómo me queda acá la ecuación para aplicar? La del volumen. 2pi por radio al cuadrado. 4pi. No, no es ni 4 ni 2. Porque Pi por el radio área al cuadrado por la altura. Bien, el área de la base es solamente pi radio cuadrado. Y la altura, bueno, acá yo se me ocurrió ponerle L, por ejemplo. Esa es la ecuación. Porque es solo por la altura, no por el área lateral. Bueno, con esas ecuaciones ustedes pueden realizar este ejercicio, eso lo deja de tarea. Y lo mismo con el cuerpo que sigue, que es una esfera. Vamos a seguir trabajando con el radio, es lo mismo que si fuera el radio del círculo. Y las ecuaciones también vienen preestablecidas. Nosotros no hacemos deducción de esto. El área es 4pi por radio al cubo. Y el volumen 4/3 por pi
Profe, ¿qué diferencia habría en Es radio cubo y la acá esfera entre el área y el volumen? el volumen es todo lo que está contenido. Imagínate que si vos la podrías llenar de agua, sería el volumen que ingresás de agua dentro del cuerpo. Y el área sería lo que vos gastás en material para construirlo. Ah, ok. O sea, si lo aplanara como si fuera un planiferio. Pero ahí te quedaría una tapa escondida abajo. Vería la parte de arriba y te faltaría lo de abajo. Si vos la podrías hacer, por ejemplo, de cartón, sería todo el cartón que necesitas. En toda la vuelta, mirándolo de arriba, de abajo, de los costados. Sí. Ujú, Y el volumen sería el espacio que ocupa. ujú, ok. Bueno, acá como me da el diámetro como dato, lo único que tenemos que recordar era cómo obtenía el radio, que es el que aparece en todas las ecuaciones, si tengo el diámetro. ¿Cuál era esa relación? ¿Qué hacía con el diámetro? 2 radios. Era 2 veces el radio, entonces a ese diámetro que vale 10, lo divido 2, me da 5 centímetros, y lo único que tengo que hacer es reemplazar en las ecuaciones acá, y yo obtengo el área y el volumen. ¿Cómo sería? No entendí. Decime, ¿qué no entendiste? ¿Cómo sería para sacar el radio del diámetro? Lo dividís por 2. Ah, ok. Porque el diámetro sería extender esta línea roja del radio hacia el otro lado. Sería el doble. Por eso si lo divido por 2, ya obtengo el radio. Bueno, y este es el último cuerpo que vamos a hacer por hoy. Habla de un cono, es un cono circular, es como si fuera un gorrito de cumpleaños. Si yo lo miro desde un lateral, es como que veo un triángulo, pero la base es un círculo. Tiene una relación con el cilindro circular que habíamos visto. La relación sería que tiene la misma base, pero la diferencia es que en la parte superior no tiene la misma base. No es ese prisma de lados infinitos que habían dicho. Termina en punta. Entonces esa ecuación de volumen que yo le había dado para el prisma, para este tipo de cuerpo, para una pirámide, es parecida, pero hay una diferencia que yo se lo voy a escribir acá. Es la ecuación de volumen para cuerpos que terminan en punta. Lo pueden aplicar al cono y también a la pirámide. En forma general, para cualquier cuerpo es el área de la base multiplicado por la altura, eso es lo que hacíamos nosotros en los otros dos ejercicios, pero en este caso se divide por 3. Entonces esto lo podemos aplicar al cono y a las pirámides. Creo que no parece un cuerpo diferente que esos dos. ¿Y el área lateral cómo lo sacamos? El área lateral, ahí lo tenemos que pensar. Primero vamos con el área de la base. Con lo que vimos en las otras pantallas tal vez se dan cuenta cómo calculo el área de la base. Y por radio al cuadrado sería. Bien. ¿Por qué? Porque la base es un círculo. Entonces ahí ya tengo una ecuación. Tengo el volumen, tengo el área de la base. El área lateral también viene preestablecida acá. La que yo decía que tenemos que pensar es el área total.
Para eso agregamos un dato más acá que se llama generatriz. La generatriz es esta distancia que marco. Es la distancia que tengo entre el extremo en punta del cuerpo y cualquier punto acá de la base. En el caso que no sea un cono, que sea una pirámide, es la distancia del vértice superior, que es el punto más alto, y cualquiera de los vértices de la base. No cualquier punto de la base, si por ejemplo fuera cuadrada, sino solo de los vértices. Acá digo cualquier punto porque es un círculo la base, por eso. Vamos a llamar directamente G. ¿Alguien recuerda esto? ¿Haberlo visto? ¿Cuál es el área lateral de un cono? Esta ya no queda como una forma preestablecida. No hay que deducirlo. ¿Cuál fue la pregunta? Si recordaban cuál era el área lateral de un cono. Pitágoras, con el centro, el alto, la altura. No es pi por No, el si radio por la generatriz. Claro. Es pi por radio por generatriz. El área lateral solamente. Si hay una deducción donde lo recortan al cono y muestran que es esa ecuación, pero a nosotros eso sí no nos interesa. Así como al principio de la clase vimos figuras simples, cuadrado, círculo, bueno, acá podríamos decir que a esta parte también la consideramos como una parte simple. Recordamos ya directamente esta ecuación. Pero eso que me dicen de Pitágoras y calcular la altura, lo vamos a precisar ahora. Ahora les muestro dónde aparece. Pero el área total, ahora sí la voy a deducir a partir de estas dos. Es el área de la base, una sola, porque tiene abajo nomás, una base, porque termina en punta, más el área lateral. Entonces la ecuación sería pi radio cuadrado pi por r por g. Y con los datos que me da el ejercicio, ¿yo puedo calcular esa área total? No, pues me faltaría la generatriz. Me falta la generatriz. Lo que sí podría calcular sería el volumen. Porque el área de la base la puedo calcular, es pi radio cuadrado. El radio me lo da el ejercicio, me dice que vale 3. La altura me la da, me dice que vale 4. Entonces lo reemplazo y calculo el volumen. Eso sí lo podría hacer acá. La altura, como siempre, así como haríamos en un triángulo, en 3 dimensiones va a ser lo mismo. Es la longitud, desde el punto más alto, que sería el vértice, en forma perpendicular hacia la base. ¿Dónde va a caer? Justo en el centro de ese círculo. Esta va a ser nuestra altura. Profe. Voy a llamar. Sí. Pero si tenemos la altura y el radio, que sería como la base del triángulo rectángulo, la generatriz no sería la hipotenusa. Claro, tenemos que extraer un triángulo adentro de ese cuerpo para calcular la generatriz. Exactamente. Okay. Pero antes de hacer eso, lo que vamos a calcular primero es el volumen. Porque el volumen ya lo podemos calcular directamente. Yo voy a reemplazar acá. El volumen va a ser... Profe, ¿por qué no se podría tomar como hipotenusa la generatriz? No, sí la vamos a tomar, pero como es una deducción, esto que voy a hacer, primero voy a calcular el volumen que ya tengo los datos para hacerlo directamente.
Ah, ok. Y después ya le dibujo el triángulo al lado, le muestro de dónde sale y con eso ya terminamos el ejercicio. El área de la base acá sería pi por radio cuadrado. El radio vale 3 centímetros, se me queda por 3 al cuadrado. La altura, me dice el ejercicio que vale 4. Y todo esto dividido por 3. Como está el número pi, que es irracional, estos resultados siempre le va a dar con coma. Profe, ¿por qué dividido 3? Ya la ecuación está preestablecida. Para cuerpos que terminan en punta es dividido 3. Ah, ok. La ecuación no la hacemos nosotros. O sea, habría que hacer pi por 3 al cuadrado por 4 entre 3. Claro. 37,7. Atrás del 7 que viene. Es 37,699. Ah, perfecto. Está bien. Bueno, esto sería centímetro elevados al cubo. Acá ya tengo una respuesta. Ahora sí le muestro cómo calcular la generatriz. Voy a dibujar el radio, acá, que va desde el centro hacia cualquiera de los puntos de la circunferencia. Y eso que voy a extraer es el triángulo rectángulo que ustedes me decían. La base es el radio. Vale 3. La altura me la da el ejercicio. Me dice que vale 4. Y de ahí puedo sacar la hipotenusa. ¿Qué puede pasar en algún ejercicio de cuadernillo? Que les dé los datos invertidos. Tal vez le da la generatriz y no les da la altura. Entonces de entrada no pueden calcular el volumen como hice yo. Pero no hay inconveniente. Aplican Pitágoras, despejan la altura y lo calculan. Acá me quedaría la generatriz al cuadrado, porque es la hipotenusa, igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es igual a 25 y la raíz de 25 me da 5. La unidad era centímetro. Y con eso calculo lo que me pide el ejercicio. Me pide área lateral y total, porque el volumen ya lo calculamos. Entonces, si me pide lateral y total, ¿necesito el área de la base? ¿O la puedo obviar? Lo puedes obviar. En realidad, implícitamente la necesito porque le tengo que sumar el lateral más la base para que me dé el total. Ah, sí. O sea que aunque no me lo pida obtener como resultado, y yo no le haga el cuadrito, no lo pinte, lo tengo que calcular igual. Es más, si yo lo calculaba previamente, después lo multiplicaba por la altura y lo dividía a 3 y tenía el mismo resultado que acá arriba, para el volumen. Si lo reemplazo sería pi por el radio que vale 3 al cuadrado. Y eso da 28,3. la unidad sería centímetros cuadrados. El área lateral es pi por el radio que vale 3 por la generatriz que vale 5. $47,1. Sí, es una respuesta. Acá abajo digo el área total
es la suma de las dos anteriores. 28 con 3 más 47 con 1. 75,4. Que tengo las respuestas. ¿Alguna duda? Sí, profe, disculpe. La base del triángulo rectángulo dice que es 3. Porque está en el enunciado. Porque en realidad el enunciado a mí me dice que el radio de la base circular es 3. Entonces, como el radio es la distancia del centro a cualquier punto, yo lo dibujo hacia la izquierda acá, no se llega a ver, adentro del cono, y termina siendo la base del triángulo rectángulo. Eso va a pasar Gracias. siempre en el... Ah, bueno, gracias. Profe, ¿Sí? ¿sí o sí tenés que tener para poder resolverlo la generatriz o la altura? ¿O hay una forma de sacarlas? No, como componemos nosotros y dibujamos así en pantalla, precisamos tener eso. Pero ya acá le queda la relación, que se obtiene a partir del radio y de la altura. Bueno, chicos, los dejo. Que tengan buena semana. Los vemos el jueves. Igualmente. Dale, nos vemos. Chao, Gracias. profe. Igualmente. Igualmente, nos vemos el jueves. Nos vemos. Hasta el jueves, profe. Hasta mañana, chicos.